Muy buenos días, compañeros. Estamos realizando un video. Este video es con el objetivo de facilitar un poquito la información que ustedes requieran con respecto a la diversidad de trastornos que tenemos en la escuela. Vamos a hablar de los más comunes. Se les va a proporcionar una lista de las personas por grado, grupo, nombre y trastorno para que ustedes sepan quién es la personita que tiene este diagnóstico, ¿sí? Entonces, este video más que nada es de apoyo para que ustedes sepan cuál es la referencia médica y que nosotros en determinado momento podemos hacer con este alumno o con esta alumna, la cual nos cuesta tanto trabajo a veces que entienda o que comprenda ciertos conceptos o inclusive que aprenda. En la secundaria Fernando Enrique Angli Lara y una servidora, la psicóloga Verónica Yres Favela, les proporcionamos esta información. Cualquier duda, por favor, comunicarse directamente conmigo. Si se requiere algún tipo de asesoría de forma personal, también con previa cita, por favor, para que sea muchísimo más fácil el manejo con los chicos y ustedes no tengan complicaciones a la hora de realizar su cátedra. Vamos a empezar con el TDA, que es el déficit de atención e hiperactividad. En total en nuestro plantel contamos con 13 alumnos que padecen este trastorno. Vamos a tratar de brevemente de explicarles en qué consiste y qué nosotros podemos hacer como profesores. Primero que nada, este trastorno maneja 4 puntos que son de suma importancia para el aprendizaje, como son la atención y la retentiva. Todos sabemos que si no hay atención a lo que está presentando el maestro, al tema que estamos tratando, ya sea en el aula o como estamos trabajando ahorita de modo virtual, pues obviamente si no hay una atención propia como tal, ya no va a haber una retentiva y ahí empiezan a fallar pues las funciones mentales superiores, ¿no? Ya deja de haber ese proceso de aprendizaje porque, pues bueno, ya no hay ya no se registra en la memoria lo que se aprendió. Ya no hay el aprendizaje como tal, ya no tiene la facultad el alumno para procesar ese aprendizaje y acomodarlo y entender y comprender el tema, ya que pues obviamente al no tener esta atención, pues obviamente ya no hay esa retentiva. Este trastorno puede venir acompañado de hiperactividad en sus diversos niveles, ¿eh? Puede ser muy leve la hiperactividad, que el chico o la chica se mueva muy poco de su asiento o casi no interrumpa la clase, como puede estar al 100 y no poder tenerlo quieto ni un solo momento, y moverse para todos lados, distraerse continuamente. Esto es individual e independiente en cada individuo. Todos y cada uno de estas personas que tienen TDA, los niveles del trastorno son distintos en todos ellos. Hay quienes, por ejemplo, la atención está muy desarrollada y no necesitas estarlos hablando continuamente, te ponen atención un poquito más, está un poquito más focalizada, ¿no? Hay otros que tienen muy poco desarrollada la impulsibilidad y bueno, se retienen más. Hay otros que no, que interrumpen constantemente la clase o están preguntando cosas que no tienen nada que ver con el tema o están mandándole chat a sus compañeros o se levantan de su asiento o no retienen el impulso de decir o hacer lo que ellos sienten o piensan. Esto viene por niveles, depende de cada alumno los niveles que ellos traigan porque esto es de manera muy personal de cada uno de ellos. Estos alumnos se distraen mucho continuamente con todo. A veces son los alumnos que tienen apagada la cámara precisamente para que el maestro no note que se ponen de pie, que están
agarrando el celular, que están jugando, que van a la cocina, que regresan, que toman agua. De hecho, hay uno en primer año que sí tiene la cámara prendida. No recuerdo ahorita su apellido, pero es uno que tiene su cabello rizado y continuamente se está jugando el cabello, se hace para atrás, se hace para adelante, juega con los lápices. Entonces, es muy común que no pueda estar quieto. No es algo que él pueda controlar, que diga me debo de estar quieto y simplemente quedarme en mi lugar, sino que cuando está muy desarrollado esta hiperactividad, cuando ya está, no sé, a un nivel de 60, 70, 80 del 100%, les cuesta mucho trabajo. No es algo que ellos hagan a voluntad, que lo hagan con dolo. Es algo que no está bajo su control. Y pues el hecho de simplemente ellos tener conocimiento que padecen un trastorno o que son diferentes a los otros niños, precisamente porque, pues bueno, ya traen el diagnóstico desde el inicio prácticamente en la infancia, pues esto afecta mucho, ¿no? Les afecta mucho, les genera mucha ansiedad, mucho estrés. Por supuesto que es muchísimo más fácil manejar al niño que tiene TDA en el aula. Es muchísimo más fácil que hacerlo virtualmente, porque virtualmente simplemente o te apaga la cámara o se sale y ya no tienes ahí control. A diferencia de que en el aula puedes darle la indicación, reforzar la indicación. Al no obtener lo que está buscando, de alguna manera lo estamos condicionando a que vaya dejando ciertos hábitos. El TDAH suele irse haciendo más leve conforme van alcanzando la madurez. Después de los 13, 14, 15 años, tiende a bajar bastante la hiperactividad y se focaliza un poco más lo que es la atención y la retención. Para ellos como individuos, pues tampoco es fácil vivirlo, ¿no? Está el estigma familiar siempre de que, ay, pobrecito, mi niño tiene un trastorno, no lo traten, trátenlo diferente, ¿no? Entonces para él, pues sí, genera un estigma hasta cierto punto, un estigma social también, porque con la impulsividad que tiene suele hacer actos a los demás compañeros, molestarlos, quitarles las cosas o tirarles bolitas de papel, interrumpir continuamente la clase. Entonces, obviamente, esto llega a un momento en que los compañeros que son alumnos regulares les molesta, les incomoda y esto hace que precisamente lo empiecen a tratar de una manera diferente, ¿no? Quizás no por el estigma de que tú tienes un trastorno, sino por la falta de conocimiento de saber que el compañero pues tiene un trastorno. Entonces, pues ellos se sienten delegados hasta cierto punto, ¿no? Y no hablemos de la pandemia que ahorita están encerrados. Imagínate un león con tanta energía y estar encerrado en una jaula debe ser muy, muy estresante. Deben tener un nivel de ansiedad bastante elevado. ¿Cómo podemos nosotros facilitar un poquito, aunque sea a distancia, que este niño tenga un mejor aprendizaje? Pues bueno, primero que nada hay que dejar las reglas claras de cada uno como docente, ¿no? Al principio que nos presentamos, los que son nuevos y los que ya saben cómo es. Siempre se presenta ahí el reglamento del maestro o de la maestra, dejar las reglas claras, evitar estarlo regañando sobre todo en público de una manera constante o castigarlo, ¿no? En el caso de que fuese en el aula. Pero si sigue siendo virtual como hasta ahora, el exhibirlo delante de sus compañeros o llamarle la atención de una forma grotesca no va a hacer que él deje de hacer las cosas. Recuerden que no lo hace porque lo tenga que hacer con intención de molestar. Lo hace porque impulsivamente y químicamente el cerebro de los niños que tienen TDA no puede detener ese impulso interno. Siempre hay que resaltar el punto o los puntos más importantes en el tema, porque puede escuchar al maestro hablar y hablar y hablar y hablar. Puedes tener su atención a lo mucho 6 minutos, 5 minutos y ya se enfocó en otro asunto, en otra cosa, en una mosca, en el perro, en el gato, en el celular. Entonces hay que
tratar de modular la voz de una forma y una manera constante, apoyarnos visualmente también. Si van a dar las instrucciones, las pueden dar de forma oral y reforzándolas, haciendo que ellos las escriban para poder tenerlas claras, sobre todo cuando son instrucciones un poquito más complejas, ¿no? De preferencia darle un tiempecito adicional en los exámenes, porque el hecho de leer una pregunta le genera una atención, él hace un esfuerzo por mantener su atención en esa pregunta y el esfuerzo de mantener una atención, esfuerzo es mental, les genera un cansancio. Entonces sí sería prudente si nuestro examen, la mayoría de los que entramos a examen en línea, a lo muchos 15, 20 minutos y ya terminaron, a veces sienten la presión de los demás, reforzarle ahí que no hay prisa, que lea con tranquilidad, que resuelva según él considere que vaya resolviendo, darle esa seguridad y esa tranquilidad para que pueda él tener un poquito más de concentración y leer bien las instrucciones. Todas las instrucciones que se les den hay que dárselas de una manera muy, muy clara, no dejar espacios a que se entienda otra cosa, ¿no? Ser muy claro, muy directo y sobre todo escalonado. ¿Qué quiero decir con esto? Un problema en el cual tiene que hacer un proceso de 5, 6, 8 pasos para poder llegar a una conclusión, porque en el paso número 2 ya no va a entender absolutamente nada. Entonces, de manera escalonada, hacerlo paso a pasito, sobre todo con los niños con TDA, paso a pasito para que vayan comprendiendo. Y pues bueno, hay que preguntarles frecuentemente si necesita el apoyo, 5 o 10 minutitos antes de que terminemos la clase, y si comprendió el tema, ¿sí? Puede ser válido que te diga, maestro, no entendí nada, y entonces reforzar lo más importante. A veces tenemos alumnitos que tienen TDA, como van a leer, y ni siquiera se les nota, porque ya vienen con tratamientos previos o ya vienen medicados. Cuando vienen con tratamientos previos, son niños que prácticamente toda su vida han vivido con apoyo extra, ¿sí? Como lo son USAER, como lo es CAPEP, y ya vienen condicionados de alguna forma. Pero hay niños que tienen una hiperactividad muy alta y una falta de atención, lo van ustedes a notar en lo del rezago educativo, hay algunos que pues tienen TDA. Entonces, sí, con esos que notemos, hay que preguntarles al final si requieren apoyo o si comprendió el tema o podemos reforzar el tema. Si es necesario hacer algún ajuste curricular porque no entiende el tema, porque es muy complejo el tema, entonces se le puede plantear en dirección para solucionarlo y buscar entre todos pues lo que sea mejor para ellos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el trastorno del espectro autista. Actualmente en la escuela tenemos dos alumnos que presentan autismo. El trastorno del espectro autista es muy vasto y muy, muy variado. Tiene situaciones específicas, otras no tantas, puede ser muy profundo o puede ser muy, muy leve. Pues bueno, tiene ciertas especificaciones y cosas que le caracterizan, por ejemplo, es la falta de habilidades sociales de los niños con TEA. No saben realmente cómo relacionarse con los demás. Se les dificulta a ellos hacer amigos de alguna forma porque pues esto viene a consecuencia de que carecen de filtros emocionales. Un niño con TEA siempre te va a decir lo que piensa y lo que siente en el mismo instante en el que en el que está sucediendo. Si un niño con TEA te dice, me caes bien, pues chido, pero es muy posible que en algún momento te diga, me caes mal, porque no tiene filtros emocionales por
carecer de habilidades sociales, son crudos a la hora de decir las cosas, pareciera que no tienen emociones ni sentimientos para con los demás, que viven y tienen un mundo totalmente propio, y les cuesta mucho trabajo empatizar con las emociones y los sentimientos de otras personas. Tienen patrones repetitivos muy constantes, ya sea de conducta o de lenguaje. Ellos prefieren que no se les toque, no les agrada el contacto físico y por eso mismo no toleran las aglomeraciones, tampoco los ruidos excesivos. Se tapan los oídos o empiezan a manifestar la necesidad de huir de ese ruido, gritando o golpeando algo, ¿sí? Porque tienen mucha dificultad para expresar tanto sus emociones como sus necesidades. A veces no dicen directamente qué es lo que quieren, hablan en segunda persona o en tercera persona, ¿sí? Si cuando son muy pequeños, a veces si tienen un peluche favorito y su peluche tiene un X nombre, dicen fulanito quiere galletas. No se refieren a yo quiero galletas, sino lo hacen en una tercera persona para expresar o de alguna forma comunicar esta necesidad que tiene. Evita el contacto visual en todo lo posible. Los niños con autismo no les agrada que ver a las personas a los ojos. De hecho, lo evitan en todo lo posible, precisamente porque sus sentidos están muy, muy sensibles, es que no soportan ni los ruidos ni las miradas. Inclusive hay algunos que cuando es extremo el autismo no soportan la tela que no sea de algodón, tiene que ser una fibra textil natural porque no la soportan encima, les da comezón, les irrita la piel, ¿sí? Tienen mucha dificultad para adaptarse a los cambios abruptos. Algo bastante importante para que este trastorno pueda adaptarse a la familia y al ámbito social es precisamente tomar acción desde que son muy pequeños para poder enseñarles las habilidades sociales y puedan ellos tener un desarrollo. No todos pueden tener por obligación estas características. Como vuelvo a repetir, son muy diversos. Puede ser que tenga autismo a un nivel leve y solo tenga 1 o 2 síntomas y no tenga dificultad alguna para los demás. Pero sí es distinto en todos y cada uno de estos niños que tienen el trastorno del espectro autista. En lo que se refiere al aprendizaje, puede ser muy variado. Puede ser que no tenga ninguna dificultad intelectual y solo se refiere a la falta de habilidades sociales, y también puede venir acompañado de un déficit intelectual. Esto depende mucho del diagnóstico del médico. ¿Qué es lo que nosotros, qué herramientas pedagógicas podemos utilizar con un niño TEA? Pues es simplemente dejar que él se desenvuelva a su ritmo, va a entender el tema aunque no te esté observando, si no tiene dificultad intelectual, aunque él no te esté observando fijamente cuando estás explicando el tema, lo está comprendiendo y lo está desarrollando mentalmente. Si tiene déficit de alguna manera, de forma intelectual, entonces sí hay que reafirmarlo con el alumno al final de la clase si entendió o comprendió el concepto del contenido de la clase. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que son los trastornos del aprendizaje, o mejor conocido como DSA. El DSA lo componen básicamente 4 elementos: la dislexia, que es el más común,
la discalculia, la disgrafía y la disortografía. La dislexia es básicamente una discapacidad de la lectura y la comprensión, ya que el individuo suele cambiar las letras, las palabras y por lógica no va a tener una comprensión adecuada de lo que está leyendo o de lo que está copiando o escribiendo. Si alguna vez han escuchado leer a un disléxico, cambia el 60% de las palabras que dice, no es lo que está escrito en la lectura, las cambia por otras palabras o cambia las letras a la hora de realizar una copia. Y esto, por supuesto, altera la comprensión de lo que desea expresar y esto dificulta el aprendizaje propio del individuo. La dislexia no tiene cura, pero existen enfoques de enseñanza y algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar pues estas habilidades. A veces pensamos que la dislexia es un problema de visión, de cómo capta el individuo las palabras o las letras, pero en realidad es un problema de lenguaje. Es un problema de aprendizaje, sí, pero este no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia del individuo y sus capacidades. Una señal muy exacta de la dislexia es la dificultad que tienen algunos alumnos para decodificar las palabras. Es decir, dificultad para conectar las palabras con los sonidos que estas palabras producen. Algunas de las señales de la dislexia tienen que ver con las emociones y la conducta. Las personas con dislexia pueden evitar leer, tanto en voz alta como en silencio, incluso sentirse ansiosas o frustradas al leer. Cuando detectemos en alguno de nuestros alumnos la dificultad que tienen para producir la lectura de una forma fluida o que cambian las palabras, sería bueno comunicarlo al asesor o en este caso a una servidora para hablar con la tutora o el tutor para saber si existe algún antecedente o alguna problemática de dislexia en el alumno o solo es ansiedad por el hecho de estar leyendo en voz alta. Hay alumnos a los que le genera cierta ansiedad y cierta inseguridad el hecho de leer en voz alta delante de sus compañeros. Algo que puede ayudarnos a nosotros como profesores con alumnos que tienen dislexia es que cuando lo pongamos a leer, marquemos o le digamos con anticipación la parte que le va a tocar leer para que esto le genere cierta relajación y él sepa y pueda repetir mentalmente las frases que le va a tocar decir. El hecho de ser exhibido o el hecho de no repetir las palabras en el orden adecuado le genera estrés, le genera ansiedad. Para alguno de sus trabajos, en el caso de que se solicite en un archivo, se puede utilizar algún tipo de aplicación de voz a texto para ayudarle a él con la escritura. Hay que darle un poquito más de tiempo para que pueda leer y para que pueda escribir, en el caso de nosotros marcar cuestionarios de manera que se resuelvan en ese instante. Hay que proporcionar al alumno notas impresas o en este caso subir las diapositivas con las instrucciones de manera clara o una especie de resumen de la lección para que él pueda tomar apuntes. Y también podemos simplificar las instrucciones usando palabras claves para las ideas de más relevancia o importancia. Hay que asegurarnos que el alumno ha entendido las indicaciones, que captó la idea principal del tema y éste puede repetirlas. También ayuda a dividir los proyectos en secciones un poquito más cortas, paso a paso, para que esto le genere un poco de seguridad a la hora de seguir las instrucciones. Ahora, hablar de la discalculia es la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Esta es una condición neurológica que dificulta la comprensión de la simbología de las matemáticas y por supuesto pues las tareas que involucren
utilizar símbolos matemáticos. Y las personas o los alumnos que lo padecen pueden tener dificultades para poder comprender los conceptos más básicos, como proporciones, qué es más grande, más pequeño. La discalculia está estrechamente relacionada con la dislexia, ya que pues también tiene que ver con la simbología. De un 50 a un 60% de disléxicos también van a tener problemas con las matemáticas. Alguno de las manifestaciones de la discalculia es, por ejemplo, cuando usa los dedos para contar o hacer procesos básicos. No recuerda procesos matemáticos básicos, tiene dificultad para manejar dinero, tiene dificultad para identificar derecha de izquierda, tiene problemas con números secuenciales o patrones de números, no comprende conceptos como mayor o menor, se le dificulta juzgar correctamente la velocidad o la distancia. Es importante señalar que este es un problema neurológico, muy igual a la dislexia. No se sabe las causas exactas de dónde provienen, pero se cree que la estructura del cerebro y su funcionamiento vienen con algún tipo de alteración. Puede ser consecuencia de genes o puede ser consecuencia de un desarrollo cerebral inadecuado. Ahora, lo que se refiere a la disgrafia, este está catalogado como un trastorno de la capacidad de la escritura y se caracteriza por una serie de bastantes dificultades o incapacidades para poder componer textos escritos. No tiene relación con ninguna deficiencia intelectual neurológica de inteligencia del niño. Las personas que padecen este trastorno, hasta el hecho de sujetar un lápiz se convierte en una tarea bastante difícil. Esto porque tiene afectado, tiene dificultades en su sistema óptico espacial, tiene problemas para procesar lo que está observando y tiene problemas para procesar y dar sentido a lo que está escuchando. De hecho, una persona con disgrafia, su escritura hecha a mano está en completo desorden. A pesar de que el sujeto siga realizando prácticas continuas, siempre va a encontrar una dificultad para escribir. Los alumnos que tienen esta condición tienden a tener otro tipo de patologías como TDAH, estrés o dislexia. Y por supuesto, el alumno que tiene esta condición necesita apoyo extra, como trabajar en ejercicios cognitivos para ayudarles a escribir y a leer, ejercicios de refuerzo de la mano y la condición psicomotor, un poco de terapia ocupacional para ayudar a los chicos a aprender la posición de su brazo, la postura corporal correcta. Entre más pronto se detecte es mejor, porque así se puede apoyar al alumno con las diversas terapias que existen para la mejora de su escritura. Y por último tenemos la disortografía. Esta pues es una dificultad para la escritura que se da independientemente de que haya o no alteraciones también en la lectura. Es una disfunción que afecta el contenido y la composición de las palabras que se escriben. Al alumno le resulta difícil asociar la escritura de las palabras con el código escrito y las normas ortográficas. Es decir, tiene problemas para reconocer, comprender y reproducir los símbolos escritos. No hay un orden, por lo que comete constantemente una serie de errores que van asociados a la dislexia. Se confunden letras similares, no se escribe en el lugar correcto, dentro de una palabra. Puede cambiar una letra por otra porque es similar la forma en que se pronuncia. Puede omitir letras debido a la dificultad que tiene en la organización de la percepción visual. Puede invertir o revertir letras cuando se modifica la secuencia correcta. Puede poner, por ejemplo, sol en lugar de los. Y a veces sustituyen fonemas vocálicos. Por ejemplo, la T con la D o la P por la B. Y en el caso de que detectemos un alumnito que lo hace constantemente, pues canalizarlo ahí a quien corresponda, en este caso una servidora, para poder hablar con el tutor de manera directa y detectarse si existe alguna problemática, aunque a esta edad en secundaria ya debería de haberse detectado desde el kinder
Cuando se empiezan a aprender las palabras, las letras, los números, es cuando se detecta. Normalmente cuando llegan a nosotros ya están en tratamiento, ya están con apoyo extracurricular. Bueno, compañeros, fue un placer apoyarles y servirles en esta visita guiada acerca de los trastornos más comunes. Si tienen ustedes alguna duda, comentario o sugerencia, con gusto estoy para escucharles. Soy la psicóloga Verónica Hierbes Favela, encargada del Departamento de Orientación Educativa, al servicio de todos nosotros.